Así de rápido se fue, ¿no? Así como el video, así se fue. Después del 2020 y 21 yéndose, bueno, el 20 y 21, el 22 se hizo rápido, porque los otros dos tan lentos, ¿no? De repente. Pero bueno, un añito más y aquí estamos juntos, gracias a Dios. Miren, esta semana experimenté un milagro. Les voy a platicar la historia y a ver si identifican dónde estuvo el milagro. Mi hijo Alex empezó a hacer ejercicio en forma, ¿no? Con entrenamiento constante, lleva como 3 meses. Y entonces le empezó a inflamar la rodilla y lo llevamos a ver a un ortopedista y el ortopedista le dijo, lo estás usando y no la estabas usando tanto, entonces ve a un fisioterapeuta. Y entonces le recomendaron 10 sesiones y a mí me tocó llevarlo a una sesión. Y entonces tenía cita a las 4 de la tarde. Llegamos al como 7 para las 4, nos sentamos. Y a las 4 abrió la puerta el doctor y dijo, pase. Ese es el milagro, o sea, ¿no lo ven? ¿No? Esa no es nuestra experiencia normalmente cuando vamos al doctor. ¿No les pasa que llegamos a la sala y tú llegas con 15 minutos de anticipación y en el momento que te toca te dicen, tome asiento, ahorita lo atiende el doctor? Y la cita era a las 4 y vas entrando como a las 4:30 si te va bien. Por lo menos ahora tenemos teléfonos celulares, porque antes teníamos que leer revistas de 3 años atrás, ¿no? Pero bueno, bien, las salas de espera nos frustran, ¿no? Porque normalmente hacemos planes, queremos hacer ciertas cosas, y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pues entonces esas cosas nos frustran. Sin embargo, fíjense, hay una sala de espera por la que todos tenemos que pasar, que no tiene que ver con falta de planeación, no tiene que ver con exceso de trabajo del médico, ¿no? Pero de todas maneras es igual de frustrante, aunque es algo importante para nosotros es frustrante, y me refiero a la sala de espera de Dios. ¿A qué me refiero con la sala de espera de Dios? Dice, como cristianos, lo que se supone que estamos tratando de hacer todos es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sea como persona, o sea, tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida, o como grupo, ¿no? A lo mejor como familia, como iglesia, como empresa, ¿no? Como departamento, como ministerio. Estás tratando de que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida. Y lo frustrante es que no toma mucho tiempo de caminar tratando de seguir la voluntad de Dios, en que nos damos cuenta que su voluntad y la nuestra rara vez se parecen. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Y es una cosa muy interesante, porque Dios muestra su voluntad en las cosas que suceden. Y nosotros decimos, yo quiero vivir de acuerdo a su voluntad, pero si no pasa como yo quiero, me frustro. Entonces, por fin, ¿no? O sea, ¿quieres vivir de acuerdo a su voluntad? ¿Sí o no? Pero la realidad es que cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, lo que hacemos es desesperarnos. Cuando la Biblia lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es esperar en Dios, ¿no? El que espera en Dios renovará sus fuerzas, dice el profeta Isaías, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que Dios nos va a poner en su sala de espera por nuestro bien, de acuerdo a su plan. Pero si tú no comprendes qué es lo que está haciendo Dios, lo que va a suceder es que mientras estés en esa sala de espera, no vas a ver su corazón, no vas a ver su provisión, no lo vas a ver trabajando tras bambalinas, aunque sabemos que eso es lo que está haciendo. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta sala de espera. Vamos a ponernos en sus manos en oración y vamos a analizarlo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, de que aquí estamos, porque esto significa que nos diste todo un año más de vida. Nos has permitido acercarnos más a ti, conocerte mejor, adorarte, estudiar tu palabra, hacer la vida en familia, y eso, Señor, es una bendición increíble. Te damos gracias, Padre. Hoy termina este año, que seguramente fue diferente para los que estamos aquí. Cada quien enfrentó diferentes cosas y estamos emocionados, Padre, porque mañana empieza un nuevo año, que es una nueva etapa. Te pido, Señor, que como siempre te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu el que en este momento hable a nuestro corazón. Yo sé que dependiendo de dónde estamos espiritualmente hablando, cada uno necesitamos de diferente palabra. Y te pido, Señor, que nos hables a cada uno de acuerdo
a lo que necesitamos, que nos ayudes a entenderte, a comprender lo que hace en nuestras vidas, para que lejos de desesperarnos, aprovechemos cada día, cada oportunidad que tú nos das, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, con este mensaje vamos de hecho a terminar nuestra serie de Adviento. Adviento normalmente son 4 semanas. Este diciembre nada más nos permitió 3 domingos antes de la Navidad, pero lo vamos a terminar utilizando otro ejemplo de cosas que le sucedieron a José, a María y a Jesús. Esto de lo que vamos a hablar es lo que le sucedió justo después de la visita de los hombres sabios. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos en la historia? Los hombres sabios siguieron la estrella, ¿no? Llegaron al palacio de Herodes porque ellos vieron la estrella del niño que nació para ser rey, y entonces pues la lógica decía, pues, debe estar en el palacio, ¿no? Fueron al palacio y resulta que lo que hicieron fue alertar a Herodes de que acababa de nacer el que nació para ser rey de los judíos. Y entonces Herodes le dice a estos hombres sabios, vayan, adórenlo, y luego regresan y me dicen exactamente dónde está el chamaco para que yo también vaya a adorarlo, ¿no? Todos sabemos que esa no era la intención de Herodes, y entonces cuando se da cuenta de que estos hombres sabios lo engañan, porque de regreso a su tierra se van por otra ruta, ya no pasan por Jerusalén, entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Pero un ángel le avisa a José lo que va a suceder y entonces huyen a Egipto. ¿Okay? El día de hoy vamos a hacer una analogía de su estancia en Egipto como la sala de espera de Dios. Es una desviación de los planes que seguramente tenían en ese momento María y José. Definitivamente un inconveniente, como vamos a analizar ahorita las circunstancias, se van a dar cuenta que seguramente no fue algo que les dio mucho gusto tener que hacer. ¿Okay? Y quiero que lo analicen pensando en su vida, porque miren, a lo mejor este año has estado en lugares o en situaciones en las que tú no pensabas estar. Es decir, donde estuviste, pero no por decisión, ¿no? Donde las circunstancias que Dios permitió en tu vida te pusieron en una situación que es similar a una sala de espera. A lo mejor perdiste tu trabajo durante esta época tan complicada y por más que te esforzaste por encontrar trabajo no encontrabas y empieza a desesperarte. O a lo mejor el trabajo que tienes es un trabajo que no te gusta, que no disfrutas, y por más que le estás pidiendo a Dios que te ayude para que eso cambie, la situación no cambia. A lo mejor es una situación relacional donde tu relación con alguien no está funcionando como tú esperabas que funcionara y estás tratando de que funcione pero no funciona. A lo mejor es una relación con tus padres o con tus hijos o con tu pareja o simplemente con amigos, ¿no? Pero esa relación te tiene desesperado porque ya quieres que funcione y no funciona. A lo mejor son proyectos que estás tratando de echar a volar y llevas un tiempo tratando de echarlos a volar y por más que los empujas no vuelan, ¿no? Es una sala de espera. Ahora, fíjate, las salas de espera no siempre son lugares físicos. A lo mejor es un estado emocional. A lo mejor te está haciendo esperar dentro de una depresión que no sabes cómo salir de ella. Dice, he hablado con gente esta temporada que me decían que nunca en su vida habían sentido depresión. De hecho, cuando la gente decía, estoy muy deprimido, decía, no sea payaso, ¿no? O sea, nunca habían sentido una depresión, entonces no entendían que otra persona estuviera deprimida. Dice, y ahora que entré en depresión no sé cómo manejarlo. A lo mejor no es depresión, sino enojo. A lo mejor estás enojado con alguna persona por situaciones que deberían de ser diferentes, pero no lo son, y estás esperando que esa persona como que reaccione y no reacciona. A lo mejor tampoco es una cosa emocional, sino espiritual. A lo mejor estás tratando con todas tus ganas de seguir a Dios, de ver su rostro, de sentir su presencia, y por más que tratas, no funciona. Como que Dios no te habla o no te escucha y te sientes más bien en un desierto espiritual. Es posible que estés en esa sala de espera el día de hoy, pero fíjate, lo que tienes que escuchar es esto. Necesitas aprender a manejar este tipo de etapas en la vida, porque lo que te podemos decir todos los que llevamos ya varias décadas caminando por este planeta es que vas a pasar mucho tiempo de tu vida
en ese tipo de etapas. Lugares no planeados, lugares no deseados. Entonces, si tú no aprendes a maximizar tu tiempo, aunque estés en una etapa de espera, vas a desaprovechar un montón de tiempo en tu vida. Dicho de otra manera, si quieres seguir el plan de Dios para tu vida, tienes que aprovechar tu vida sin importar qué está pasando, aunque estés en una sala de espera. Entonces, de esta estancia de José, María y Jesús en Egipto podemos aprender varias cosas. La primera de ellas, en su programa dice, la sala de espera es un lugar que Dios usa para protegernos, ¿no? El primer uso que Dios puede estarle dando a tu sala de espera es simplemente protegerte. Miren, me parece a mí muy interesante que Dios envió a Jesús a Egipto. Si lo analizas un momento, te vas a dar cuenta que Egipto no era el lugar más seguro para un israelita. O sea, aparte de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios ahogó a todo el ejército y esas cosas se quedan en la memoria de los pueblos. Si estudias la historia de la relación entre Israel y Egipto, siempre están en guerra. O sea, Egipto todo el tiempo está tratando de someter a Israel o Israel tratando de someter a Egipto. Entonces no son amigos, son enemigos. Y sin embargo, Dios manda a Jesús de bebé a Egipto. ¿Por qué? Porque este ángel le advierte a José, ¿verdad? Y fíjense lo que le dice en Mateo 2, versículo 13. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise. Fíjense, esa es una etapa de espera de Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo te digo, tú obedece. Dice, quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, la primera lección que obtenemos de una sala de espera es que Dios utiliza esas salas de espera muchas veces para protegernos, en este caso para protegerlo de Herodes. Podemos analizar la situación y pensar ¿por qué ahí estaría salvo? Pues si piensas en el hecho de que Egipto es un enemigo de Israel, Herodes no tiene influencia ahí, ¿no? Herodes no lo puede ir a corretear ahí, ¿no? Pero bueno, ¿pudo haber hecho Dios otra cosa? Pues pudo haber hecho muchas cosas, pero lo que tenemos que entender es que aunque no entendamos la razón por la que Dios de repente nos pone en la sala de espera, sus planes siempre son mejores que los nuestros, siempre tienen una razón de ser, aunque nunca veas la razón. No encontramos en la Biblia después ningún lugar donde diga, y por eso los mandó a Egipto. No dice, nada más dijo, llévatelos para allá. Te puedo asegurar que para José y María, esto fue una increíble prueba de fe, ¿no? Mandarlos de repente a una tierra diferente, una tierra extraña, donde hablaban un lenguaje diferente, donde las costumbres eran diferentes. Aparte, piensa en esto, todo el tiempo se nos dice que María y José eran pobres. Y de repente el ángel les dice, vete a Egipto. Los teólogos especulan que deben de haber utilizado los regalos que les dieron los hombres sabios para financiar su viaje. Entonces, imagínate lo que eso significa, ¿no? Que de repente les llega oro, ¿no? A un gente pobre, oro, mirra, incienso, que eran especias carísimas. Seguramente José dijo, ya sé qué vamos a hacer con esta lanita, ¿no? Ya la hicimos durante un rato. Y de repente Dios le dice, no, tienes que hacer esto. Utiliza eso para irte para allá. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente les llega una bonanza y dices, ay, voy a hacer esto y lo otro, y ¡pum! Se les compone el coche, se quema la lavadora, ¿no? Empieza a chorrear el techo, ¿no? ¿No les pasa eso? Les voy a decir por qué somos tan extraños. Porque si nos llega una bonanza y pasan esas cosas, dices, Señor, mira, ya se descompuso, arregla el coche, esto ya lo tenía yo pensado para estas otras cosas. Pero si pasa al revés, si primero se descompone el coche y luego llega la bonanza, entonces, gracias Padre, ¿no? Entonces sí, muy piadosos, ¿no? Pero si llega primero el dinero, dices, esto ya es mío, ¿no? O sea, ahora que provea de otra manera para arreglar las cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa aquí es que obedecieron y se establecieron en Egipto. Y miren, estas cosas tenemos que verlas y aprender de ellas, porque si tú estás ahí o cuando llegue, porque esto te va a pasar, si no te está pasando ahorita va a llegar, y probablemente más de una vez. Entonces, cuando llegue, lo que tienes que hacer es aprovechar al máximo mientras estás en la sala de espera, recordando que Dios está al pendiente de ti. Y si tú obedeces, Él te protege. Es lo que está haciendo con ellos.
los está protegiendo. Salmos 33:20 dice, esperamos, fíjense cuántas veces vamos a ver esa palabra en los versículos del día de hoy. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. O sea, esperamos en Él y Él nos protege. Miren, muchas veces en tiempos de espera no podemos ver su protección porque no vemos el peligro del que nos está protegiendo, no es evidente. Y entonces ahí por fe tenemos que decir, seguro me está protegiendo de algo, por algo me está pidiendo que haga esto. Otras veces, no siempre, pero hay veces que después de cierto tiempo volteas al pasado y en retrospectiva dices, por eso sucedió esto, por eso me mandó a este lugar. Aunque yo no quería, aunque yo no lo tenía planeado, me doy cuenta en retrospectiva. Fíjense, les puedo platicar cuando en 2007 llevábamos 5 años dirigiendo la iglesia, cuando nos habló Mark Shook de Houston en julio del 2007 y nos dijo, vénganse a vivir a Houston, vamos a dirigir la iglesia juntos desde acá. La historia es muy larga para contárselas todas, pero después de 5 años de no hablar con Mark, nos dijo, vénganse a Houston. Entonces, Karina y yo, nuestra primera reacción fue decir, no, claro que no. O sea, estamos muy conectados con la iglesia, llevamos trabajando con ellos mucho tiempo, no podemos simplemente irnos, esta es nuestra familia, ¿no? O sea, dijimos, no, por ningún motivo. Entonces Mark me dijo, ven, conoce la iglesia, pasa un tiempo acá en oración con nosotros y entonces decides. Entonces Karina y yo lo platicamos. Y aunque de ida yo diciéndole, regreso en un fin de semana y no vamos a ir, llegué allá, estuve platicando con Mark, estuve platicando con todo su staff, fui al servicio de ese día y en la noche del domingo, mientras estaba llorando, sentí claramente en mi corazón que Dios me estaba diciendo, tienes que venirte para acá. Y entonces le hablé a Karina y le dije, mira, yo estoy sintiendo un llamado muy claro de Dios de que nos vengamos para acá. Y Karina me dijo, ¿estás seguro? Le dije, sí, esto fue en agosto. En ese entonces yo era consultor, tenía un cliente que tenía, hoteles en todo el mundo, pero aquí en México tenía muchos hoteles y otros muy cerca de aquí en el Caribe, que nada más con el contrato de ese cliente nosotros vivíamos muy bien, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues nos vamos para allá, tenemos que terminar todos los contratos. En diciembre, cuando fui a hablar con el director de la empresa, antes de que yo le dijera a él, él me dijo, te tengo una mala noticia, Marco. Fíjate que la casa matriz en España decidió que el siguiente año no vamos a tener consultores en ningún hotel. O sea, yo acepté irme en septiembre. Para diciembre, todos mis contratos en México iban a desaparecer. Y en ese momento los dos dijimos, pero en retrospectiva. No nos queríamos ir, pero entonces entendimos, ok, una de las cosas que está haciendo Dios es protegernos. Fíjate, a lo mejor tú en este momento estás en un tiradero en tu vida porque trató de protegerte y no te dejaste. Te habló, lo escuchaste en mensajes, gente que te ama te lo dijo, ¿no? Leíste tu Biblia y te saltó y tú te aferraste y te metiste en un tiradero. Dios trata de protegernos mandándonos a lugares que a lo mejor tú no estás de acuerdo, no te gustan, no es como querías que salieran las cosas, pero lo que está haciendo es tratar de cuidarte. El Salmo 91, versículos 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. O sea, si tú estás al abrigo del Altísimo, Él te está protegiendo. Pero fíjate cómo termina ese versículo. En ti confío, en Dios confío. Si Dios te está poniendo en situaciones que no entiendes, diferentes a las que tú querías, y quieres estar a la sombra del Altísimo, tienes que obedecer. Entonces, por un lado, lo que está tratando de hacer es protegerte. ¿Okay? Entonces, vivimos al máximo porque confiamos en Él. Número 2 en su programa. Dice, la sala de espera de Dios es un lugar donde aprendemos esperando. O sea, a lo mejor es protección o a lo mejor necesita que aprendas ciertas cosas. Miren, yo estoy convencido que esperar es una de las cosas más difíciles que nos toma más tiempo aprender como seres humanos, ¿no? O sea, una persona que es paciente, que espera, muestra madurez. Esa es una señal de madurez. Por eso los niños cuando van en el coche siempre están preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, porque son impacientes, porque son inmaduros, ¿ok? Entonces, cuando Dios dice espera, lo que debemos hacer es esperar. Pero también necesitamos entender que
esperar no significa no hacer nada. No significa sentarte en el sillón hasta que el arcángel San Gabriel venga a hablar contigo. ¿Ok? Fíjense, nosotros, piensen en José y María, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí exactamente. Hay cálculos que la gente especula con estas cosas por el año en que murió Herodes, el año en que Jesucristo debe haber nacido. Y entonces hay personas que piensan que fue más o menos como 1 año y medio, casi 2. Otras personas se basan en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 hay una descripción de la Navidad vista desde el punto de vista del cielo, en donde dice que cuando va a nacer Jesucristo hay un dragón esperándolo, y entonces la mujer corre y se esconde en el desierto por 1260 días. Hay teólogos que piensan que esa es una referencia a Egipto, y 1260 días serían más o menos 3 años, 5 meses, 7 días y 8 horas, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Pero la cosa es que estuvieron en Egipto entre 2 y 3 años. Entonces, podemos hacer conjeturas. José se tuvo que poner a trabajar. Entonces, para ponerse a trabajar como carpintero en Egipto, tuvo que aprender egipcio, tuvo que aprender las costumbres de los egipcios, tuvo que aprender el tipo de muebles que usaban los egipcios. María y Jesús tuvieron que adaptarse a la vida en Egipto. Jesús llegó a Egipto más o menos de 2 años de edad, lo cual significa que ahí aprendió a caminar, ahí aprendió a hablar. Seguramente sus papás le hablaban en hebreo todo el tiempo, pero en la calle todo el mundo hablaba en egipcio. Entonces aprendieron cosas que necesitaban para sobrevivir en la sala de espera. Entonces piensen cómo esas cosas se aplican a ti. Yo no sé cuál es tu sala de espera, pero lo que no puedes hacer es sentarte a ver el techo, ¿no? Si tú no tienes trabajo, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente buscar trabajo, salir a buscar trabajo. Pero mientras estás buscando trabajo, tienes que aprender a disfrutar de tu vida. O sea, muchas veces cuando no tenemos trabajo estamos tan enfocados en ese problema que dejamos de disfrutar todo lo demás a nuestro alrededor. Si se recuerdo, hace muchos años yo tuve una etapa en donde perdí mi trabajo y llevaba como 3 meses buscando trabajo. Y no saben, me jalaba el pelo y salía y buscaba y por todos lados. Y cuando regresaba a la casa estaba encerrado viendo el piso, jalándome los cabellos. A los 3 meses y medio, Dios me dio uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Y cuando empecé a trabajar ahí, reconsideré y dije, Dios me dio 3 meses de vacaciones y no los aproveché. ¿No? En lugar de disfrutar a mi familia y a mis hijos y pasar tiempo con ellos, todo el tiempo encerrado, consternado porque no tenía trabajo. Entonces, sí, ok, estamos en la sala de espera sin trabajo, hay que buscar trabajo, ver cómo le hacemos, pero mientras tanto, sigue siendo la vida. Necesitas seguirla disfrutando. A lo mejor no te gusta tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Pues hay un montón de cosas que puedes hacer. Prepárate para otro. Prepárate para subir. No encuentras camino por este lado, pues búscale por este otro. ¿Cuánta gente conocen que durante la pandemia se tuvo que reinventar? Que lo que hacían dejó de funcionar durante la pandemia, entonces tuvieron que buscarle por otro lado. Muchos de ellos se dieron cuenta que ese nuevo camino era mejor que el anterior. Pero no se sentaron simplemente desesperados a llorar. ¿Qué pasa si eres soltero y estás esperando a que llegue la persona ideal? ¿Le vas a forzar tu estándar de la persona ideal a alguien para que ya tengas con quién? ¿Por qué no mejor trabajas en ti? ¿Por qué no analizas cuáles son las debilidades de tu carácter y le pides a Dios que te ayude a trabajarlas para que cuando encuentres a la persona perfecta, tú no seas la más imperfecta? ¿No? O sea, trabajamos en nosotros. A lo mejor estás enfermo. Fíjense, esta semana fui a visitar a una persona miembro de nuestra iglesia que está gravemente enferma y estaba deprimida. Yo le decía, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás tratando de profundizar en tu relación con Dios, usando el tiempo para meditar, para ver cuál es el propósito que tiene para ti en esta etapa de tu vida? Le digo, necesitas usar tu tiempo inteligentemente, porque la gente usa una frase, no sé si ustedes la usan o no, no es ataque, pero la gente, le digo, ¿cómo vas con esto? Le estoy echando ganas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le echas ganas? ¿Le estoy echando ganas yo ahorita predicando? No, o sea, ¿cómo le echas ganas? ¿Sabes qué haces? Inviertes tiempo. O sea, ¿quieres que algo funcione mejor? Invierte tiempo en esas cosas.
No le echo ganas, le pongo esfuerzo y tiempo de mi vida. Estás en una cama en donde no te puedes mover, eso está fuera de tu control. ¿Qué está dentro de tu control? ¿Cómo puedes usar tu tiempo mientras estés ahí? Entonces necesitas aprender cosas, tienes que vivir al máximo mientras estés ahí. Y lo que eso significa es esfuérzate donde estás como si fueras a pasar ahí el resto de tu vida. No sabes cuándo Dios va a decir ya. No sabes si es una sala de espera. A lo mejor ahí te tiene Dios y tú no sabes por qué. Ahí florece. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la gente de Israel cuando se fueron cautivos a Babilonia? Cásense, siembren jardines, construyan casas. O sea, haz algo. El Salmo 27, versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor. Ahí está otra vez la palabra. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia, pero ¿se fijaron lo que dijo? Esforzado. Cosas maravillosas suceden en la vida de la gente cuando espera esforzándose. Los solteros profundizan su relación con Dios, se conocen mejor a sí mismos. Los casados aprenden a disfrutar de su matrimonio y de sus hijos. La gente que de repente tiene escasez aprende a vivir con poco, aprende a disfrutar cosas más simples en su vida, ¿no? La gente que, fíjense, cuando pierdes la salud, ¿sabes qué aprendes? A valorar la salud. ¿No es una cosa tan irónica? Cuando estás profundamente enfermo te levantas o estás a medianoche sufriendo y dices: Señor, sáname, dame salud, por favor. Pero cuando te levantas fresco como lechuga, no te levantas y dices: ay, gracias Señor que hoy me amanecí sintiéndome bien. Ni te acuerdas, pero te enfermas y te acuerdas. Entonces te enseña a valorar lo que tienes. Su plan siempre tiene una razón de ser y siempre funciona mejor. El que sigue es una llamada de precaución. Las salas de espera de Dios son un lugar donde enfrentas fuertes tentaciones. Miren, es importante analizar el por qué, porque esto es una realidad. Las salas de espera siempre están llenas de tentaciones. En Egipto, ¿por qué representa un lugar de tentación? Egipto era un lugar que era famoso por ciertas cosas. Por ejemplo, en Egipto eran muy famosos por su brujería. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés llega a tratar de convencer al faraón de que libere a su gente y empieza a hacer ciertos milagros que Dios le dice: haz esto, haz lo otro, convierte el agua en sangre, suelta una vara y se convierte en víbora? Y los hechiceros del faraón están replicando con brujería, con hechicería, todos sus milagros. Entonces allá hay brujería, es un país totalmente pagano, la inmoralidad es pero rampante por todo el país, y mucha gente que se va a un lugar diferente al suyo, ¿qué es lo que le termina pasando? Se empiezan a transformar. Al rato están viviendo exactamente igual que los otros. Al principio les causa shock, al rato lo ven normal y al rato ya lo están practicando. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestras etapas de espera? Fíjate, lo más común es que voltees a ver a todos los demás que están a tu alrededor durante tu espera y empiezas a darte cuenta cómo hay gente a tu alrededor que ni se está esforzando por obedecer o seguir a Dios y al parecer les está yendo muy bien. Y entonces te empiezas a molestar, ¿no? Si eres soltero, ves a otros solteros que le están dando vuela a la hilacha, ¿verdad? Que no están preocupándose por vivir una vida moral, y tú aquí de mocho, ¿no? Te empiezas a sentir como que ¿y yo por qué? ¿No? Y estos parece que están disfrutando de la vida. ¿Y sabes por qué te parece eso? Porque tú no ves los momentos tranquilos en su vida cuando el vacío empieza a atacarlos, los arrepentimientos de la mañana siguiente. Eso no lo ves, los ves en la fiesta. Igual cuando ves a personas casadas buscando consuelo en el lugar equivocado y dices: pero mira qué divertidas se están dando, pero no vas a ver el rompimiento de corazones que eso va a causar en las familias involucradas. Esa parte no la ves. Ves a gente que se está haciendo de dinero, que va muy próspera, pero lo está haciendo de una manera que tú sabes que está mal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues te empiezas a desesperar. Empiezas a decir: bueno, pues si a estos les funciona, ¿por qué no intentarlo aunque sea un poquito? Fíjense lo que dice la Biblia en el Salmo 37, versículos 7 y 8. Dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera. Ahí está otra vez. Y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Fíjense a qué conectó esto. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. ¿Será que conoce Dios nuestro corazón?
Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Dice, espera con paciencia al Señor, porque si te empiezas a enfocar en los demás, si estás viendo que los demás parece que les está yendo muy bien, te vas a empezar a enojar con Dios. Y cuando te empieces a enojar con Dios, te vas a deprimir, te vas a desanimar. Y eso, fíjate, cuando estás deprimido y desanimado, es cuando más fácilmente te pueden vencer las tentaciones. Eres presa fácil de las tentaciones. Por eso lo que debemos hacer es confiar en Dios y no en nosotros. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. En esos momentos de tentación tienes que enfocarte en Dios, porque Dios es más fuerte que todas tus tentaciones. Entonces, si tú vas a Él, te va a dar la fuerza para salir adelante. Pero si dependes de tu propio entendimiento, entonces, ¿sabes qué es lo que te pasa? Fíjate, te desesperas. ¿Se fijan lo que significa la palabra? Desesperas, o sea, dejas de esperar en el Señor y entonces empiezas a buscar atajos, haces cosas que normalmente no harías. Entonces, si estás en una sala de espera, tienes que tener cuidado y seguir confiando en el Señor. Por último, número 4, la sala de espera de Dios es un lugar donde crecemos a través de la obediencia. O sea, la gente que espera correctamente en las salas de espera de Dios madura espiritualmente, pero ¿cómo? A través de la obediencia. Miren, los ejemplos aquí del comportamiento de José y María son admirables. María es un ejemplo de fe, José es un ejemplo de obediencia. Dice, un ángel, cuando está en Belén, se le aparece en sueños a medianoche y le dice, váyanse a Egipto, porque Herodes va a tratar de matar al niño. Fíjense lo que dice Mateo 2:14. Así que se levantó cuando todavía era de noche. O sea, no se esperó ni a que amaneciera. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. O sea, en ese momento obedece. Y luego, años después, no sabemos si 2, 3 años y medio después, fíjense lo que dice Mateo 2:19-21. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. O sea, cuando les dice, váyanse a Egipto, fíjate, piensen en lo que significa para ellos. O sea, acuérdense que José y María habían llegado a Belén porque había habido un censo, ¿se acuerdan? Entonces llegan en el censo, el pueblo está lleno de gente, no tienen ni dónde dormir al principio, pero evidentemente Jesús ya llega a tener casi 2 años y sigue en Belén, lo cual significa que a lo mejor los familiares le dijeron, pues ya quédate, ya para qué te regresas. Entonces José seguramente ya se había instalado, ya había puesto su taller de carpintería, ya tenía clientela en Belén, ya estaban saliendo hacia adelante y de repente le dice Dios a Egipto. Y de regreso a Egipto, más bien de ida a Egipto, todavía no de regreso, de ida a Egipto, ¿no? Y luego, cuando Dios le dice, ok, ya regrésense, ¿tú qué crees que fue lo primero que les pasó por la cabeza? Pues vámonos a Belén, ¿no? Ahí ya tengo clientes, ¿no? Ya tenía yo mi taller, ya nada más tengo que llegar y saludar a todos y empezamos de nuevo. Pero no es a donde Dios lo manda. En los versículos 22 y 23 dice, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Resulta que el rey en la zona en donde estaba Belén era el hijo de Herodes, Arquelao. Y entonces Dios dice, no, si te vas ahí vas a seguir corriendo riesgo, mejor vete a Nazaret. Entonces, cada vez que Dios le dice que haga algo, por instalado que estuviera, por bien que pensara que le estaba yendo en ese momento, obedece sin discutir. Contéstate esta pregunta a ti mismo. ¿Cada cuándo te pones a discutir con Dios? ¿Les pasa? Que de repente Dios te está poniendo cosas en el camino y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y no sé qué? ¿No? O sea, nos ponemos a discutir y te voy a decir, normalmente esas discusiones las vas a ganar tú, pero el que va a salir perdiendo eres tú, porque Dios lo está haciendo para ayudarte. José no se pone a discutir en ningún momento. Miren, cuando desobedecemos, lo que hacemos es salirnos de la protección de Dios. O sea, te conviertes en el piloto de tu propio barco y es cuando te metes en las peores tormentas en tu vida. El lugar más seguro para un creyente es caminar en obediencia a Dios. Ahora, eso no significa que al lugar a donde te manda Dios va a ser el lugar más tranquilo, donde las cosas van a ser más fáciles, donde todo va a salir como tú quieres. Dice, en ese momento cuando
cuando Dios puso clarito en mi corazón que nos fuéramos a Houston, nosotros obedecimos. En enero del 2008 nos fuimos a vivir a Houston. Y puedo decirles que el año y medio que pasamos en Houston fue una de las etapas más difíciles para Karina y para mí, y para Katrina, nuestra hija, que también trabajaba para la iglesia desde chiquita, en lo que en relación a la iglesia se refiere. O sea, fue un año dificilísimo. Aquí conocíamos a toda la gente. Nuestra hija Katrina corría por la iglesia y todo el mundo sabía quién era y la saludaba, ¿no? Llegamos a una iglesia de miles de personas en donde no conocíamos a nadie. Yo no podía ni siquiera trabajar, no tenía todavía mis papeles. Les puedo platicar que el día que llegamos, el primer domingo que llegamos a la iglesia, estaba toda la gente entrando y estábamos Karina, Katrina y yo parados frente al edificio de la iglesia y nos pusimos a llorar los tres desconsoladamente. Estábamos abrazados afuera de la iglesia, llore, y la gente debe haber dicho, ¿qué les pasa, no? Llore y llore. O sea, pasamos un año y medio alejados de nuestra familia de sangre, de nuestra familia en Cristo, pero fíjense, como nos enseña Dios por todos lados, fue una de las más grandes bendiciones que nos podían haber pasado a nosotros, porque aprendimos una cantidad de cosas como no tienen una idea, y es lo que ha llevado a esta iglesia a estar en donde está en este momento. Comunidad de Fe hoy está en donde está por todo lo que aprendimos durante ese año y medio. Salmo 37-34 dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Miren, yo sé que obedecer cuando estamos esperando es muy difícil. No sentimos ganas de hacerlo, no nos parece lo correcto. En algunos casos nos sentimos increíblemente solos porque tienes que nadar totalmente en contra de la corriente en el lugar en donde estás. Pero obedecer a Dios en tu sala de espera, para empezar tienes que recordar esto: siempre te lleva al lugar correcto, siempre. Pero en segunda, es la clave de tu relación con Dios. O sea, si tú quieres saber cuál es la clave de que una persona verdaderamente tenga una relación profunda y genuina con Cristo, la respuesta es obediencia. Una vez, uno de los discípulos de Cristo, el otro Judas Tadeo, que yo creo que después de eso se cambió de nombre, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Le preguntó a Jesucristo por qué se mostraba a ellos. Fíjense, Juan 14, 22 y 23. Señor, le dice Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Cuando Jesús responde a las preguntas que la gente le hace, tienes que poner atención, porque le dices, ¿qué horas son? Y te dice, las aves vuelan a toda velocidad. O sea, te contesta cosas que si no pones atención no le entiendes, ¿no? Fíjense en la respuesta. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Yo me voy a manifestar a la gente que me ama. ¿Y saben cómo se nota cuando alguien me ama? Obedece. Y si obedecen, entonces mi Padre y yo viviremos en Él. O sea, vamos a tener una relación profunda, genuina y real con la persona que por amor a nosotros me obedece. Entonces, su manifestación en nuestra vida depende de nuestra obediencia. Por eso en el Antiguo Testamento Dios dice, prefiero su obediencia a sus sacrificios. Dejen de matar chivos, sigan la palabra de Dios, deja de hacer peregrinaciones de rodillas. Ve lo que dice la Biblia y vive de acuerdo a esa manera. Dice, ¿quién es nuestro ejemplo de vida? Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Y Él decía, me deleito, Padre, en hacer tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesús? Morir en la cruz, triunfar sobre el pecado y sobre la muerte, muriendo en la cruz. ¿Y dónde está Jesucristo hoy? A la derecha del Padre, exaltado por encima de todos los demás en el universo. Solamente obedeciendo crecemos realmente. O dicho de otra forma, hasta que no obedezcas, no vas a ver a Dios trabajar en tu vida. No lo vas a ver. Necesitamos obedecer. Pero en fin, esa es la sala de espera de Dios. Y miren, yo sé que algunas personas están en este momento ahí y para otras es cuestión de tiempo. Y tristemente esto tiende a resaltarse mucho en los fines de año.
Porque estos días, en donde está a punto de terminar el año, nos hacen voltear a ver hacia el siguiente con una de dos caras. Hay gente que está emocionada por las posibilidades. Hay gente que está aterrada por la incertidumbre, porque no sabe qué va a traer el año. Lo más maravilloso que tienes que mantener siempre en tu corazón es que verdaderamente Dios tiene el futuro en sus manos. Y la pregunta es si lo crees. Porque si tú realmente creyeras que Dios tiene el futuro en sus manos, entonces orarías y le dirías: Señor, no importa lo que el futuro traiga, no importa, te voy a obedecer y te voy a seguir. Bien, si algunos de ustedes tienen con nosotros un poquito más de 7 años, es probable que este mensaje les haya sonado similar, familiar, porque hace 7 años prediqué un mensaje en base a este concepto, no era este mensaje, pero algo basado en este concepto, el último domingo del 2015. Y lo prediqué porque en esa época la iglesia había pasado por una sala de espera terrible. Dios nos había hablado clarito en el 2014 para que empezáramos a pensar en construir, empezáramos a planear la construcción de este edificio, y nos llevó a iniciar la campaña de capital en enero del 2015. Y empezamos en enero del 2015. El resultado de la campaña, es decir, los compromisos que la gente dijo: yo me comprometo en los siguientes 3 años dar por encima de mi diezmo tal cantidad, sobrepasaron todas nuestras expectativas y empezamos a trabajar, no saben con qué ganas. Íbamos a toda velocidad, pero cuando se estaba acercando el final del año, de repente hubo un bloqueo que nos detuvo por completo. Sala de espera de quietos, no pueden moverse. Tratábamos de sacar el título de propiedad del terreno y meter todos los permisos de construcción, y el perito que estaba manejando nuestro caso un día nos dijo: alguien allá adentro los está bloqueando. O sea, hacemos lo que nos piden, llevamos los documentos, estamos haciendo todo de acuerdo a la ley, y siempre, cuando ya está a punto de suceder, alguien lo bloquea. No sabemos quién es, pero alguien los está bloqueando. Y entonces, como iglesia, nos pusimos a orar. Y oramos, y oramos, y oramos. Y la verdad, Dios nos llenó de su paz, ¿no? Y entonces, en el último día posible de trabajo del 2015, de pronto, fluyó, ¿no? Nos habló el notario, nos dijo: ya nos aceptaron todo, ya metimos los papeles, ya están en proceso los permisos. O sea, el bloqueo desapareció. Y nosotros pensamos: ya todo de aquí en adelante va a fluir como agua sobre el río. No teníamos idea de que cada año de ahí hasta que entráramos al edificio iba a ser cada vez más difícil y nos iba a hacer esperar, a veces de formas más así escandalosas para nosotros. Pero les voy a decir cómo terminé ese mensaje, y por eso quise predicarlo el día de hoy, porque lo último que le dije a la iglesia en 2015, les dije: necesitamos confiar en Dios, porque lo vamos a ver actuar en retrospectiva. Tienes que confiar en Dios, y entonces Él nos va a ayudar a crecer y a madurar, y vamos a ver estas cosas en retrospectiva. ¿Quieres saber si Dios cumple sus promesas y trabaja mientras te tiene en espera? Nada más voltea alrededor, porque esto fue el resultado de nuestra fe, que seguimos adelante confiando en Él aunque nos hacía esperar, y hoy volteamos hacia el pasado y nos fortalece. Crece nuestra fe cuando sabemos lo que Dios hizo, y lo mismo tiene que suceder en tu vida. A lo mejor en este momento estás en una etapa de espera y necesitas confiar en Dios y obedecer y vivir al máximo, y entonces lo vas a ver en retrospectiva. Vas a ver lo que Dios hace en tu vida. Mañana empieza un nuevo año. No sabemos qué nos espera, pero ¿saben qué sí sabemos? ¿Quién nos está esperando ahí? Dios. Ahí está, presente. Él sabe. Confía en Él. Espera, obedece, crece, aprende. Confía en el Señor. Vamos a orar.
Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Tantas gracias por tu fidelidad, por habernos mostrado tantas veces, Señor, que estás con nosotros, que aunque no te vemos y no vemos los peligros que enfrentamos, nos estás protegiendo en todo momento. Te pido, Señor, a que nos des esa fortaleza que necesitamos para que en esos momentos que muchas veces son frustrantes y deprimentes, estemos en la búsqueda de aprender nuevas cosas, de buscar nuevos caminos, de que a lo mejor tú estás cerrando a propósito puertas para que encontremos otras. Recuérdanos, Señor, que tú eres el que nos guía en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos abiertos a tantas tentaciones que nos van a estar atacando cuando nos sintamos en los puntos más bajos. Yo sé, Señor, que nuestro corazón cansado, estresado o deprimido es una presa fácil para el enemigo, pero de tu mano, Señor, con tu espíritu en nosotros, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Entonces ayúdanos a voltear a verte a ti, Padre, en lugar de estar viendo las circunstancias. Sé, Señor, lo difícil que es para nosotros obedecerte en esos momentos tan complicados, pero ayúdanos, Padre. Queremos vivir dentro de tu voluntad. Queremos obedecer tu palabra y como tú mismo lo dijiste. El espíritu está dispuesto, pero nuestro cuerpo es débil. Pero tomados de tu mano, llenos de tu espíritu, Señor, podemos hacer cualquier cosa, porque el que la está haciendo eres tú. Te amamos, Señor. Ayúdanos a experimentar tu amor en nuestro corazón, porque tu palabra nos dice que el amor expulsa el miedo. Ayúdanos a ver este año que viene con emoción, porque sabemos que tú, Señor, vas con nosotros y aparte que nos estás esperando ahí. Gracias por un año más, Señor. Te doy gracias por cada una de estas personas que están presentes y por todas las que van a escuchar estas palabras. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que este año que viene está en tus manos, Señor, y tú te vas a glorificar a ti mismo actuando, Señor, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.